Bueno, le voy a invitar que vayamos al libro de Segunda de Pedro. Estamos en el capítulo 1 a la altura de versículo 5. Y vamos a leer estos versos del 5 hasta el versículo 7. Y vamos a ver lo que aquí el apóstol Pedro quería expresar y que el Espíritu Santo quiere que nosotros hoy entendamos. El versículo 5 de Segunda de Pedro dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Lo dejamos hasta aquí, hasta el versículo 7, y quiero darte una mala noticia. No lo vamos a desarrollar todos los versos. Nos vamos a quedar con la mitad del versículo 5 y solo vamos hasta ahí y vamos poco a poco desarrollando cada una de esas virtudes. Hay un presidente que ha dicho que menos es más, ¿cierto? Entonces, mientras más poquito, pero bien profundo, ¿verdad? Una comida cuando es poquita y es muy sabrosa, tú dices, pero si hubiera más, te queda con deseo de comer más, ¿verdad que sí? Pues yo quiero dejarlo hoy con el deseo de más. Así que en este versículo 5 nosotros vamos a desarrollarlo bajo el tema llamado a ser diligente al crecimiento espiritual. Y es muy importante que cada uno de los que estamos aquí podemos ser diligentes. ¿Sabe lo que es una persona diligente? Una persona que está en movimiento, haciendo todas las cosas necesarias para su sustento o para adquirir lo que necesita, ¿verdad? Nos quedamos en casa, puede ser que tengamos la nevera llena, la despensa llena y nos quedamos ahí y consumimos lo que tenemos y no vamos a trabajar, y cuando se nos termina lo que tenemos en la despensa y en la nevera y no hemos trabajado para volver otra vez a llenarla, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar necesidad. ¿Por qué? Pues por el motivo de que nos hemos quedado ahí y no hemos hecho diligencia para conseguir, para volver otra vez a llenarla. Entonces, en este verso, quiero volver a leer el versículo 5. Este verso dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y yo hasta aquí voy a llegar, hasta ese punto. De ahí no voy a seguir. Luego, la próxima vez, el próximo domingo, entonces ya continuamos de ahí en adelante, paso a paso. Bueno, me voy a la frase que dice añadir. ¿Qué es añadir? Bueno, nos hacemos la idea de añadir. ¿Sabe lo que es una escalera? ¿Alguien aquí ha hecho alguna escalera de madera? ¿Alguna vez? Sí, algunos sí. Pero nos hacemos la idea que primero, o si hemos visto algún edificio como hacen una escalera, primero ponen la base y luego van poniéndole los peldaños, ¿verdad? Los escalones, uno a uno. Nos hacemos la idea de lo que Pedro quiere decir aquí, añadir, ¿verdad? Ponerle un peldaño a una escalera. Pero no te quedes con esa idea, porque eso no es lo correcto. Eso no es lo que Pedro
está diciendo aquí, a que debemos de añadir, no es hacer perdaño, que a mi fe yo le debo de añadirle un peldaño más que sería la virtud. No te quedes con esa idea. Voy a ir desarrollándolo y luego entonces vamos a entender perfectamente qué es lo que Pedro quiere decir. En la cultura griega, añadir era, por ejemplo, la iglesia tiene músicos, tocan de maravilla, ¿verdad que sí? Pero los músicos, ellos no traen el equipo está aquí. O sea que para ellos tocar los instrumentos, la iglesia necesita comprar los instrumentos y añadirlo. ¿Añadirlo a qué? A la iglesia, de tal manera que esos instrumentos se quedan aquí, ellos no se los llevan a la casa. La iglesia lo compró, por lo tanto, esos instrumentos son añadidos a la iglesia y son, ¿qué? Pertenencia de la iglesia. Los músicos vienen y encuentran los equipos aquí y ellos hacen uso de esos equipos, le sacan ese sonido y nosotros podemos alabar a Dios a través de esos sonidos. Pues eso es añadir, no es un peldaño más a una escalera, sino que tú tienes que suplir. Tienes que suplir, tú tienes que añadir ¿a qué? A tu vida, quiere decir añadir, vamos a decir suplir o agregar, llenar. Por ejemplo, en mi despensa o en mi nevera, tengo yogur, tengo queso, me hace falta jamón, me hace falta leche y yo me voy a comprar y añado a la nevera lo que he comprado. ¿Sí entienden? Entonces no es que he subido, no es que he hecho crecer más la nevera ni la despensa, no le he puesto más peldaño, sino que yo he agregado, he añadido. Pues esa es la frase en esa cultura griega, añadir, ¿vale? Entonces me hacía una pregunta, ¿qué le tenía que añadir a esa fe? ¿Qué yo le tengo que añadir? Pues le tengo que añadir todo lo necesario para que mi vida espiritual pueda funcionar. Para que pueda funcionar. ¿Qué hemos leído que se le añadía a la fe? ¿Qué hemos leído? Virtud. ¿Y a esa virtud qué le tenía que añadir? Conocimiento y así sucesivamente. Bueno, ya tenemos la idea de lo que es añadir. Entonces a mi fe yo le tengo que ir echándole, de tal manera que si yo tengo una bolsa, tengo un saco y yo empiezo a echarle fruta, verdura, esa bolsa, ¿qué vas a hacer? ¿Se va a poner más pequeña o va a expandirse? Se va a expandir. Entonces cuando yo empiezo a echarle a la fe, a mi fe, y yo empiezo a echarle, esa fe, ¿qué va a hacer? Se va a expandir, de tal manera que esa fe va a ser tan grande, que voy a tener todo lo necesario para yo servir a mi Dios. Ahora, como dice la Biblia, puede venir la tormenta que quiera. Mi fe es tan fuerte que puede resistir porque está afincada sobre una roca, que la roca es ¿quién? Es Cristo. Y por más tempestades que vengan, no vas a caer. ¿Por qué? Porque mi fe es grande, es estable, está firme. Yo le he añadido, ¿verdad? Entonces, mi fe es una base. Es una base. Bueno, ¿cómo una base? Sí, si nos vamos a Efesios, capítulo 2,
En el versículo 8 dice que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por medio de la fe. O sea, es la base. O sea, yo soy salvo por medio de la fe. O sea, que sin esa fe yo no tengo una base para ser salvo. ¿Sí me siguen? Entonces yo necesito una base. Entonces esa base, la fe, es la base del crecimiento de un cristiano. Y sin ella no podemos crecer. O sea, un cristiano que no tiene esa base no puede crecer. ¿Sí me siguen? Bueno, en Hebreo, capítulo 11, versículo 6, aquí el escritor del libro de los Hebreos está hablando que al principio de ese capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron los antiguos gran testimonio, ¿cierto? Bueno, en la altura de versículo 6, después de haber mencionado el nombre de dos personas, aquí dice que es necesario tener fe. Bueno, vamos a leer el verso, lo que dice, porque sin fe. O sea, ese porque sin fe quiere decir que es necesario tenerla. Sin ella yo no puedo agradar a Dios. Porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Escucha bien. O sea, tú no puedes agradar a Dios si tú no tienes fe. O sea, la fe es la base del crecimiento espiritual de una persona. Pero no confundamos de la fe que tiene el mundo para conseguir cosas materiales a la fe de la creencia en Cristo Jesús. Es esta fe la que yo necesito para yo crecer. Fe en Cristo Jesús. Bueno, continuamos entonces leyendo este verso. Nos quedamos que es imposible que agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. Eso es lo primero. Todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. ¿Vale? Y si tú crees que Dios existe, ¿por qué tienes fe? Y ahí empieza esa base de creer. Bueno, seguimos adelante. Dice, y que el que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Bueno, ¿cómo así que me recompensa? Sí, porque tú tienes una base de fe, de creer en Jesús, que murió en la cruz y que a través de Él vas a ser salvo. Bueno, lo segundo que tienes que hacer es que tú tienes que confiar con toda seguridad que Él existe y que Él es galardonador de lo que le buscan. Bueno, entonces me recompensa ¿con qué? ¿Con qué me recompensa? ¿Con cosas materiales o con cosas espirituales? Con cosas espirituales en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Nos recompensa con la vida eterna. Fíjate dónde vamos con este verso. Con añadirle a la fe para que mi crecimiento espiritual pueda expandirse. Pedro hace énfasis, hace un llamado a todos los cristianos, a todo aquel que se quiera acercar a Dios, a ser diligente ¿en qué? En creer, en aceptarle y en crecer espiritualmente. Pero no se queda ahí, sino que dice que tiene que poner, dice poniendo toda la diligencia, o sea, todo el esfuerzo posible. Todo el esfuerzo. Nos encontramos con muchas personas que se quedan en yo creo.
Yo creo. Y de ahí no pasan. Yo creo que hay algo, yo creo que hay alguien, yo creo en Dios, pero de ahí no pasan. Y no le ve dar el siguiente paso. Y Pedro dice que tiene que ser diligente. Diligente, tiene que haber una acción. Tiene que producirse ese cambio en la vida, en aceptar a Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Escucha lo que dice. ¿En quién tenemos que poner nuestros ojos? ¿En quién? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un llamado para todos, sea creyente o no sea creyente. Un llamado para todos. Para los que están fuertes, que se sienten ser muy espirituales, para los que se sienten ser muy santos, para los que se sienten ser débiles, para los que están dormidos, para los que nunca han creído. Aquí el escritor está diciendo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cómo así el autor? ¿Sí? Él es el que ha creado todo lo que existe, y sin él, dice las escrituras, nada de lo que existe fue hecho. Él es desde el principio. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fue hecha y sin él nada de lo que hay hecho fue hecho. Eso dice Juan en el capítulo 1. Mis queridos hermanos y amigos, quiero decirte en esta mañana que si él estuvo en la creación, estuvo creando todo lo que hay, nosotros también le pertenecemos a él, porque somos criaturas suyas, somos creados para honra y gloria suya. Quiere decir que si Jesús es el creador de todo lo que existe y sin él nada de lo que existe fue hecho, quiere decir que tú y yo también hemos sido creados por él. Él nos ha dado forma y él ha suplido todos los medios necesarios para que tú y yo podamos ser salvos. En la frase segunda de este versículo 5 de segunda de Pedro, dice que debemos de ser diligentes, o debemos de hacer la diligencia. Diligencia. Muchas veces escucho muchas personas que dicen que tengo prisa porque tengo que ir a hacer muchos recados hoy. ¿Te suena? Tiene que hacer muchos recados, ¿no? Tiene prisa y tú vas con mucha diligencia porque tú quieres hacer todo lo que tú tienes anotado en este día. Y el día que no lo logras hacer, tú dices, ¿qué día hoy más desperdiciado? He perdido el día hoy, no he hecho nada. Porque no pudiste hacer todos los recados porque no fuiste diligente. Te entreteniste, te pusiste a hacer otras cosas. Esta frase quiere decir fervor, anhelo, prisa, prontamente, con solicitud. Es algo que no se debe de dejar para luego, para otro día. Es una acción que requiere movimiento, que requiere acción. Bueno, entonces continuamos adelante. ¿Qué tiene que añadirle a la fe? Tiene que añadirle virtud. ¿A qué fe? ¿A la del vecino o a la tuya? A la tuya. A tu fe tú tienes que añadirle ¿qué?
Virtud. Pues vamos a ver qué es la virtud. ¿Qué es la virtud? Muchas veces tenemos la idea de alguien que con facilidad puede hacer las cosas, ¿cierto? Decimos, ese niño tiene una virtud, ese hombre tiene una virtud, esa mujer tiene una virtud. Se le da bien hacer las cosas, ¿cierto? Bueno, pues virtud es la excelencia moral. Virtud es la excelencia moral. ¿Sabes lo que es moral? Cuando alguien te ofende, tú dices, ay, que me ha bajado la moral, el autoestima. ¿O no? ¿O no es así? ¿Te sientes triste, acongojado porque alguien te ha dicho, qué feo tiene la calva? ¿Cómo le brilla esa calva? Igual tengo complejo de mi calva, no tengo complejo de... Pero sí, a veces hay personas que te bajan la moral, ¿verdad? Bueno, en el griego clásico se refiere a la habilidad dada por Dios para realizar actos heroicos. Estos grandes héroes que nosotros encontramos en la Biblia, como Sansón, que tenía las fuerzas en el pelo y él solo podía matar con la quijada de un asno 1,000 y más de 1,000 personas, ¿cierto? Tenía la habilidad. El rey David tenía la habilidad para pelear con muchas personas a la vez y matarlo. O sea, es algo que Dios le da a esa persona. Bueno, ¿y sabe que tú y yo también lo tenemos? ¿Lo sabía? Pocas personas dijeron amén. Tenemos, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros virtud. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la virtud de ¿qué? De pelear contra los gigantes. David peleó contra un gigante. Y nosotros también tenemos esa capacidad para luchar con el gigante, con los gigantes, no con uno, con muchos gigantes. Gigantes de incredulidad. ¿Tú luchaste con ella o no luchaste con ella? Antes de aceptar a Cristo. Y aquí hay muchas personas que aún están luchando con ese gigante. Gigante de incredulidad. Gigante de tristeza. Tremendo, hermanos. Cuando una persona entra en esa aflicción, en esa tristeza, ¿sabe que la tristeza mata? Si dura 15 días triste, ahí acongojado, pensando y pensando y pensando, se puede morir. No dura mucho, no tiene mucha garantía de vida una persona que esté hundida en la tristeza. Es un gigante enorme que te mata fácilmente. Bueno, hay muchos gigantes, gigantes del dinero. La gente es que van detrás de dinero porque tienen esa ansiedad, esa hambre de conseguir más y más y más. Hay muchos gigantes, yo no sé con cuáles gigantes tú estás luchando, pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que Dios te ha dado la virtud a través de la fe para luchar contra ellos, contra las aflicciones. Sí, contra los problemas. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad para vencer al enemigo. ¿Cómo conseguimos añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento y así sucesivamente? ¿Cómo? Yo me gustaría. ¿Quieres saber cómo? Bueno, a poco le voy a decir cómo. A poco. A lo que dijeron amén. Recordemos que añadir es proveer o suplir, ¿verdad que sí? ¿Vale? Entonces es algo
personal, es algo tuyo. Este es el primer secreto. Yo no puedo fijarme en Samuel, la forma en que él está adorando a Dios, lo que él hace para añadirle a su fe. No, yo tengo que fijarme en qué. Ahora yo tengo que ser muy egoísta. Muy egoísta. Esto yo no se lo puedo dar a nadie. Yo les voy a dar el secreto a ustedes cómo hacerlo, pero cada uno de ustedes lo tiene que poner a practicar. Yo no puedo hacerlo por ustedes, ¿lo entienden? Es algo personal, es algo que yo lo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, se debe de interpretar estos versos de la siguiente manera. Yo me gustaría que David ponga la mitad, el final del versículo, bueno, el versículo 5, y el versículo 6 y el versículo 7. Y ustedes lo van a leer ahí y yo se lo voy a leer en la manera correcta, cómo se debe de leer este texto bíblico. Entonces, deberíamos de leerlo. Yo debería de añadir a mi fe, o sea, en el caso tuyo, a tu fe, que deberá de suministrar virtud, ¿cierto? A mi fe, yo debo de suministrarle virtud. Y a mi virtud, debo de suministrarle conocimiento. Y a mi conocimiento, debo de dominio propio, ¿verdad? Y a mi dominio propio, ¿qué debo de hacer? Paciencia. Y a mi paciencia le debo de suministrar piedad. Y a mi piedad le debo de administrar afecto fraternal. Y a mi afecto fraternal, ¿qué le debo de suministrar? Amor. ¿Lo ve? Le tengo que ir echando al saco hasta que el saco se vaya expandiendo. O sea, a mi fe yo le debo de ir suministrando todas estas cosas. No crezco hacia arriba. Si a esta iglesia le pusiéramos más asiento así aquí arriba, llenáramos, los de arriba no pudieran ver a los de aquí abajo, ni los de abajo a los de arriba, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos de expandir esta iglesia? ¿Hacia arriba o hacia los lados? Hacia los lados. Entonces, para que tengan la idea, que esto que nosotros estamos suministrándole no es una escalera que va en progresión, sino una expansión. Yo tengo que expandirme ¿hacia dónde? Tengo que engordar, lo que le quiero decir. Tengo que engordar, hermanos. Pero ¿cómo así? ¿Tengo que comer mucho? Claro, ¿cómo engorda un cristiano? ¿Cómo engorda? Llenándose de la palabra, leyendo, escudriñándola, orando, buscando de Dios, apartándose del pecado. Así engorda un cristiano, engorda, come, aliméntate espiritualmente. Y cada vez que tú te empieces a alimentar, a engordar, entonces te va a expandir. Es algo que lo tiene que hacer. Es algo que tú lo tienes que asimilar. Algo que tú tienes que practicar. Es algo que tiene que vivirlo. Vivirlo. Porque muchas veces lo hablamos. Muchas veces sale de nuestra lengua, de nuestra boca, pero no lo hacemos, no lo ponemos en práctica. Y es posible que yo diga, bueno, hoy tengo muchas ganas de leer la Biblia. Y te pegue un palizón igual de 1 o 2 horas leyendo la Biblia. Porque hoy tiene mucha ganas, pero mañana esas ganas no están. Ya mañana ya tú dices, bueno, que ayer ya leí ya por un mes. ya valió.
Ya valió, que yo leí 2 horas de seguido, eso debe de valer ya por un mes, ¿cierto? Y en el próximo mes vuelvo otra vez a coger la Biblia y otro palizón. Eso no es así, no. Es todos los días, todos los días. Hermanos, si dedicáramos 15 minutos, no hace falta más. No hace falta más. 15 minutos todos los días para leer un capítulo, que en 15 minutos puede leer 2 o 3 capítulos. Si lee rápido. Yo 2 capítulos, yo no leo más. En 15 minutos no leo más porque yo no puedo leer deprisa. Yo tengo que ir conociendo, yo tengo que saber qué es lo que estoy leyendo. Y cuando me choco con algo que no sé lo que quiere decir, yo me tengo que irme a un diccionario, me tengo que ir a un comentario bíblico, yo tengo que irme a ver qué quiere decir, porque no me puedo quedarme así. Es mi forma de yo leer, yo no te estoy diciendo que lo haga así. Pero si tú quieres leer la Biblia, empieza por leer 10 minutos, 15 minutos todos los días, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Hermanos, cuando tú quieres lograr algo en la vida, tú te esfuerzas, ¿verdad que sí? Te esfuerzas. Te quieres sacar el carnet de conducir y te da palizones leyendo el libro, el manual, yendo a la autoescuela, ¿a que sí? Haciendo los test ahí y te esfuerzas porque te quieres sacar el carnet de conducir. Necesita trabajo, tiene deuda. Y te esfuerza porque el jefe vea que tú trabajas mucho. Al principio cuando tú entras al trabajo, aunque luego bajes el ritmo, pero lo primero, llegas reventado a la casa, que lo que quiere es dormir. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tú quieres demostrarle al jefe que tú vales. Porque tiene deuda y tú quieres conseguir el trabajo, ¿o no? Pues fíjate que nosotros como los cristianos somos tan perezosos que nosotros queremos ir ¿a dónde? A la vida eterna. Y no hacemos absolutamente nada. ¿Qué tú haces para lograr la vida eterna? ¿Te esfuerzas? ¿Haces sacrificio? ¿Está añadiéndole a tu fe? ¿O qué le está haciendo? Filipenses capítulo 2, versículo 12 y versículo 13 de Filipenses. Vamos a ver lo que aquí Pablo le está escribiendo a esta iglesia. Versículo 12 y versículo 13 de Filipenses. Escucha lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia. Escucha cuál es el mensaje. Ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Escucha bien. Ustedes, cuando yo estaba presente, Pablo le dice, ustedes se portaban de maravilla, pero ahora que yo no estoy presente, lo siguen haciendo. Entonces la recomendación que le dice, ocupaos con temor y temblor. Versículo 7, porque Dios es el que en vosotros no le da nada. ¿Qué dice? Produce. ¿Qué es producir? ¿Qué es producir? Añadir. Dios es el que le añade. Producir, cuando tú estás trabajando, tú estás produciendo, ¿cierto? ¿No? Entonces tú estás añadiendo. Dios es el que le añade. Dios es el quien produce. ¿Qué produce? Así el querer como el hacer, por su buena ¿qué? Por su buena voluntad. Bueno, tú te esfuerzas. A ver, esfuérzate, porque Dios está proveyéndote los medios necesarios. ¿Para qué? Para mi salvación. Dios ha
provisto todos los medios para que el ser humano crea, acepte, crezca, sea salvo, sea hijo de Dios, sea santo, sea justificado, sea redimido, lavado por la sangre del Cordero. Y se fue a preparar una morada para todos aquellos que crean en Él, ¿o no? ¿Y tú qué has hecho? ¿Tú has hecho algo? ¿Qué tú has puesto? Me podría decir la fe. Ni la fe tú la has puesto. Tú no has puesto nada, tú no has hecho nada. Todo lo ha hecho Dios a favor de ti, porque Él te creó a ti. Y Él quiso que tú volvieras nuevamente a Él. Ni siquiera la fe hemos puesto nosotros, porque es un don dado de Dios. Hermanos, somos perezosos. Yo creo que los cristianos, los que creemos en Cristo Jesús, somos los más perezosos y somos más dados a practicar el pecado que agradar a Dios. Eso duele, hermanos. Que nosotros, lo que en realidad decimos que somos cristianos, que hemos creído en Cristo Jesús, seamos más dados a las cosas del mundo que agradar a Dios. Hermano, quiero concluir con este verso de Primera de Crónica, capítulo 4, versículo 10. Escucha, aquí un joven en aflicción, un joven que igual no tenía nada que ofrecerle a Dios, igual no tenía nada con qué vivir. Escucha, este joven hace una oración, una de esas oraciones pequeña pero eficaz. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me diera bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Esa fue la oración que hizo Jabes. Hasta ahí, él oró. ¿Puede leerla conmigo nuevamente? Vamos a leerla todos. Dice, invocó Jabes. Amén. Gloria a Dios. Dice, hay una petición aquí, hermanos. Hay una petición. Y cuando tú le pides a Dios, así conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, Dios te da más. Dios te da más, ¿o tú no lo crees? Te da más, hermanos. Dios te da más. Y te lo puedo demostrar por la Biblia, que cuando grandes hombres de Dios le pidieron a Dios, ¿qué le pidió Salomón a Dios? Dame sabiduría para guiar a este pueblo, porque no tenía conocimiento. ¿Y Dios qué le dio? Sabiduría que ningún otro hombre sobre la faz de la tierra pudo tener ni podrá tener. ¿Y qué más le añadió? Y riqueza que ningún otro hombre fue tan rico como Salomón. Hermanos, cuando tú le pides a Dios de corazón, Él te suple más de lo que tú le estás pidiendo, hermanos. Más que eso. Hermanos, si nosotros dedicáramos tiempo para servir a nuestro Dios como tiene que ser, sin oración, tú no puedes acercarte a Dios. Lo hemos leído en Hebreo, capítulo 11, versículo 6. Sin fe, imposible
Agrada orar. Y si tú no tienes fe, no ora. Eso es lo primero. Si no tienes fe, no ora. ¿Para qué va a orar? Porque si tú no crees nada, si tú crees que no vas a recibir nada, ¿para qué va a orar? Eso es lo primero, se te quitan las ganas. ¿Cierto? Y hay otras cosas también que quitan la gana de orar. ¿Qué es peor que eso? Peor que no tener fe. ¿Cuál es? El pecado. El pecado. Todo el que está en pecado, el que está viviendo en el pecado, practicando el pecado, no tiene ganas de orar. ¿Por qué? Porque el pecado no le deja orar. El pecado te avergüenza. Yo he estado ahí. El pecado te avergüenza. Y te da vergüenza de arrodillarte delante de Dios y decirle a Dios, Padre, decirle tú eres mi Dios. Oye, decirle tú eres santo, tú eres soberano. Orarle a un Dios santo, estar delante de Él y tú lleno de pecado, practicando el pecado en adulterio, en fornicación, viviendo en una mentira. Te quita la gana de orar, no me digas que no, que te la quita. No tiene ganas. Tendrá deseo, pero no te deja el pecado hasta que tú no vienes a los pies del Señor. Entonces es a través de la oración, de la palabra y de las obediencias a Dios que nosotros podemos crecer, podemos servirle y podemos agradarle a Él. Hermano, yo te pido que te pongas en pie, o si te quieres quedar ahí sentado, inclinar tu cabeza y reflexionar un poco en la vida que tú estás viviendo ahora mismo. Y yo te quiero hacer una pregunta. Si te muriera hoy, o si Cristo viniera hoy, tu vida, la situación espiritual en la que tú estás ahora mismo, si dentro de unos minutos, de unas horas, tú mueres, ¿a dónde vas a ir? ¿A la morada externa? La Biblia dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los homicidas, y puedo seguir diciendo, ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Yo espero, hermano, que ninguno de los que estemos aquí estemos pasando por ese proceso, hermanos, de pecado espiritual. Hermano, yo me gustaría que tú cierres los ojos, que tú reflexiones en esta mañana. Y si tú quieres arreglar tu vida en esta mañana con el Señor y decirle al Señor, yo quiero liberarme de esta esclavitud de pecado. Yo quiero servirte a ti, yo quiero serte fiel, yo quiero agradarte a ti de verdad. Libértame. Dame la fuerza. Ayúdame a vivir una vida consagrada para ti. Ayúdame a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdame a consagrar mi vida para ti. Perdona todas mis ofensas, perdona todos mis pecados. Dame los medios necesarios, Señor, para librarme de este mundo de maldad, de este mundo de pecado, para apartarme y practicar la justicia, practicar la verdad. Gracias, Padre, porque tú escuchas nuestro clamor. Ensancha nuestro territorio, líbranos del mal. Padre, permite que podamos hallar gracia delante de ti. Y que tú seas dándonos la bendición, así como Javi te pidió. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.